En una fría noche de 1984, una cabaña aislada explotó en llamas. Afuera, el FBI creía haber puesto fin al mayor grupo neonazi de Washington. Lo que no sabían al matar a su líder era que la Orden ya había armado a cientos de militares para alcanzar su gran objetivo. Todo comenzó con un pequeño grupo de rebeldes con un sueño distópico en el que los blancos derrocan al gobierno para implantar su sistema supremacista globalmente. Para financiar su causa, la Orden recurrió desde el inicio a robos a mano armada. Este grupo violento fue haciéndose cada vez con más seguidores hasta que se toparon con su primer gran obstáculo. Un locutor de radio llamado Alan Berg ya era conocido por desafiar abiertamente a grupos supremacistas. Muchos escuchaban cómo diariamente humillaba y desprestigiaba a este nuevo grupo que había surgido, lo que lo convirtió en uno de los blancos más odiados por la extrema derecha de la época. Tras días de persecución, uno de los líderes de la Orden llamado Bruce Pierce lo interceptó una noche y le vació el cargador en la cabeza sin darle tiempo a reaccionar. Este suceso hizo que posteriormente los líderes fueran cayendo uno tras otro y su objetivo fue perdiendo fuerza y relevancia. Y mientras en Estados Unidos el fuego parecía extinguirse, en Alemania otro grupo ya operaba en las sombras, la clandestinidad nacional socialista. Lo que comenzó como un trío de 3 exmilitares pronto empezó a estar respaldado por más de 100 colaboradores que les proporcionaban armas, dinero y refugio. Su misión era brutalmente directa: asesinar inmigrantes, sembrar terror con atentados y financiar su causa a través de robos a bancos. A lo largo de su actividad cometieron múltiples asesinatos selectivos, volaron bombas y ejecutaron a una policía, mientras las autoridades alemanas, en un error histórico, no lograban conectarlos con la ideología neonazi. Todo terminó en 2011, tras un robo fallido. Mundlos y Bernhardt fueron encontrados muertos en una caravana incendiada, en lo que se consideró un atentado. El mismo día, su escondite explotó, presuntamente incendiado por Shep, el tercer miembro, quien poco después se entregó y a día de hoy sigue estando en prisión. Pero no todos los campos de batalla de esta ideología estaban en la calle. En el corazón del sistema penitenciario estadounidense, la Hermandad Aria se consolidaba como uno de los sindicatos del crimen más temidos y organizados. Fundada en 1964 en la prisión estatal de San Quintín, California, como respuesta a la creación de la familia guerrilla negra, su objetivo inicial era proteger a los presos blancos. Pero rápidamente esta protección se transformó en control absoluto a través de una regla brutal. Para ser aceptado y obtener protección, el nuevo miembro debía cometer un asesinato. Y si quería salir, casi siempre solo había una manera: la muerte. Aunque la hermandad representa solo un pequeño porcentaje de la población carcelaria, son responsables de un número desproporcionado de asesinatos. Operan bajo una estructura rígida, liderada por un consejo de 12 hombres y una comisión de 3, y usan símbolos como tréboles, esvásticas y runas SS como marcas de afiliación. Más allá de las rejas, su influencia se ha extendido a operaciones de tráfico de drogas, asesinatos por contrato y lavado de dinero. La división Atomwaffen fue fundada por Brandon Russell en Estados Unidos, que posteriormente se expandió a otros países como Reino Unido, Canadá, Alemania, Brasil y Argentina. Pero su misión no era simplemente promover el odio racial, era destruir la civilización tal como la conocemos. La división Atomwaffen abrazó el aceleracionismo, la idea de provocar el colapso de la sociedad mediante el terrorismo, para luego construir un estado supremacista blanco a partir de las ruinas. Combinaban el neonazismo con creencias esotéricas y rendían culto tanto a Hitler como a terroristas contemporáneos como Osama Bin Laden. Su historial es aterrador. Están vinculados a una decena de asesinatos en Estados Unidos desde 2017, además de casos de agresión, complots de bombas, secuestro y tortura. Aunque afirmaron disolverse en 2020, fue solo un movimiento estratégico. La organización se reestructuró bajo nuevos nombres como la Orden Nacional Socialista y mantuvo lazos con otras entidades extremas, como la Orden Satánica de los 9 Ángulos. Actualmente, la división Atomwaffen está prohibida en varios países, pero sus células y redes clandestinas siguen activas en el mundo, demostrando que su amenaza no ha desaparecido. Pero antes de los aceleracionistas modernos, ya existía una organización que pretendía ser el eje del neonazismo estadounidense:
Las Naciones Arias. Fundada en los años 70 por Richard Butler en Idaho, Naciones Arias fusionó la ideología nazi con las creencias extremas de la identidad cristiana, una corriente que predicaba que los blancos eran el pueblo elegido de Dios, mientras los judíos descendían del diablo y los negros eran subhumanos. Desde su base en Hayden Lake, Butler organizó grandes reuniones de neonazis, miembros del Ku Klux Klan y skinheads racistas, formando una red que difundía discursos de guerra racial. Durante los años 80 y 90, este grupo cometió múltiples actos de terrorismo doméstico y agresiones violentas. En 1998, la brutalidad del grupo alcanzó su punto máximo cuando sus guardias de seguridad dispararon y golpearon salvajemente a una familia nativa americana. El hecho provocó una demanda de $6 millones, llevando a la organización a la bancarrota, incluso después de su ruina financiera. Los tentáculos de Naciones Arias siguieron vinculados a crímenes como el ataque a un centro comunitario judío en 1999, y tras la muerte de Butler en 2004, Naciones Arias se fragmentó en pequeñas fracciones, algunas de ellas teniendo influencia hasta el día de hoy. Combat 18 originalmente fue concebido como un grupo de protección para el Partido Nacional Británico, pero pronto dejaría de lado la política electoral para abrazar la violencia directa como su método preferido. El nombre 18 no fue una elección casual, corresponde a las iniciales de Adolf Hitler. La A representa el 1 en el abecedario y la H el número 8. A medida que crecían, Combat 18 se expandió a Canadá, Francia, Estados Unidos y Alemania, multiplicando su red de odio. Sus miembros fueron responsables de múltiples asesinatos de inmigrantes, minorías y disidentes, así como de sangrientas luchas internas por el poder. Uno de sus actos más notorios fue su presunta implicación en el asesinato del político alemán Walter Lack, un crimen que sacudió a Alemania en 2019. Combat 18 también se asoció con la red internacional Blood and Honor, organizando conciertos y eventos donde la música neonazi era solo una excusa para promover el extremismo. En el este de Europa, otro rostro del neonazismo moderno comenzó a formarse en 2008. Juventud Votan. Este grupo combina el supremacismo blanco con un oscuro nazismo esotérico, donde figuras como Hitler son literalmente endiosados. En 2014, muchos de sus miembros huyeron de Rusia y se trasladaron a Ucrania, donde se vincularon al movimiento extremista alrededor del batallón Azov y aprovechaban los conflictos y protestas ucranianas para promover su visión racialista. El grupo también tiene presencia internacional en lugares como Praga y han rendido homenaje públicamente a terroristas de extrema derecha como Anders Breivik y el autor del tiroteo de Christchurch. Además, organizan conferencias de teoría racial, entrenamientos de armas de fuego y torneos de lucha con cuchillos, demostrando que para ellos la violencia es tanto un medio como un fin. En 1987, el neonazismo británico encontró una nueva herramienta para expandirse: la música. Así nació Blood and Honor, fundado por Ian Stuart Donaldson, vocalista de la banda Screwdriver. Blood and Honor se dedicó a promocionar música de poder blanco, organizando conciertos que servían de plataforma de reclutamiento para la extrema derecha. Uno de sus eventos más infames fue la batalla de Waterloo en 1992 en Londres, donde miembros de Blood and Honor se enfrentaron violentamente a manifestantes antifascistas durante 2 horas, dejando a múltiples personas apuñaladas. Con divisiones en Estados Unidos, Australia y otros países, esta organización ayudó a internacionalizar el extremismo neonazi, conectando bandas, pandillas y grupos violentos. Hoy está prohibido en varios países, incluidos Alemania, España y Rusia, y clasificado como una organización terrorista en Canadá. Sin embargo, su influencia persiste, camuflada bajo nuevos nombres y formas culturales. Los Hammerskins son uno de los grupos skinheads más longevos y violentos. Fundado en Dallas en 1988, afirmaban ser una organización sin líderes, y su influencia se ha expandido a nivel internacional, con células en Canadá, Alemania, Australia y otros países. Los Hammerskins no solo predican la supremacía blanca, la cultivan activamente. Fomentan que sus miembros se alisten en el ejército para adquirir experiencia de combate, preparándose para lo que consideran una
una futura guerra racial. Además, están profundamente conectados con la escena musical de Poder Blanco, organizando eventos como el Hammerfest para honrar a sus miembros caídos y promover su ideología extremista. Su historial de violencia es aterrador. El ataque al templo Sikh de Wisconsin, donde el miembro Wade Michael mató a 7 personas, fue uno de los actos más brutales vinculados directamente a esta organización. A pesar de su carácter relativamente discreto en comparación con otros grupos, los Hammerskins siguen siendo una amenaza latente, organizados, radicalizados y sobre todo preparados para actuar. The Base fue fundado por Rinaldo Nazzaro, un estadounidense que operaba desde el extranjero. Este grupo combinaba el neonazismo más crudo con el aceleracionismo extremo. Su objetivo no era reformar el sistema, era destruirlos. Querían colapsar la sociedad a través del terrorismo para luego instaurar un estado etnonacional blanco surgido del caos. Activos en Estados Unidos, Canadá, Australia, Sudáfrica y Europa, The Base fue rápidamente designado como organización terrorista en varios países. Operaban a través de células pequeñas y empleaban un rigurosísimo proceso de selección para reclutar solo a los extremistas más comprometidos. Entrenaban a sus miembros en supervivencia, combate y tácticas paramilitares, organizando encuentros clandestinos conocidos como hate camps. Su historial incluye desde amenazas de asesinato hasta conspiraciones terroristas. De hecho, en Georgia, miembros de The Base fueron acusados de planear el asesinato de una pareja antifascista. Mientras tanto, en Estados Unidos, otro grupo intentaba mantener viva la llama del partido nazi de Hitler a plena luz del día. El Movimiento Nacional Socialista fue fundado en 1974 en Minnesota por Clifford Harrington y buscaba transformar a Estados Unidos en un estado etnonacional blanco. Su exclusión era clara: judíos, negros y homosexuales quedarían fuera de la ciudadanía. Durante años, este fue el grupo neonazi más prominente del país, organizando manifestaciones, disturbios y crímenes. Celebraban abiertamente el cumpleaños de Hitler y no temían mostrarse con uniformes de estética nazi. En 2016 coorganizaron una manifestación en Sacramento que terminó en una sangrienta batalla campal. En 2017 participaron en el controvertido mitin en Charlottesville, donde una manifestante antifascista fue asesinada en un atropello intencional. El movimiento de resistencia nórdico. En los gélidos países del norte de Europa, el neonazismo también encontró terreno fértil con este grupo. Originado en Suecia, este grupo opera como partido político y su visión es escalofriante: un estado general nórdico neonazi que abarcaría desde Noruega hasta los países bálticos. Aunque buscan ganar poder a través de las urnas en Suecia, son conocidos principalmente por su violencia y actividades antidemocráticas. Han almacenado armas, llevado a cabo atentados con bombas contra campamentos de refugiados y han atacado físicamente a oponentes políticos y periodistas. Su propaganda glorifica a Adolf Hitler y a líderes fascistas como Corneliu Codreanu, mientras que condenan la inmigración en discursos públicos llenos de retórica racista. En Finlandia, el movimiento de resistencia nórdico fue prohibido oficialmente en 2020 tras múltiples actos de violencia. Sin embargo, en otras regiones sigue activo, reconfigurándose constantemente para evitar restricciones legales. En el sur de California, otro fenómeno crecía desde las entrañas del sistema penitenciario: los Nazi Lowriders. Formados en los años 70 dentro de la Autoridad Juvenil de California, este grupo surgió como un brazo juvenil de la Hermandad Aria. Su propósito original era servir como intermediarios en operaciones criminales, pero con el tiempo los Lowriders superaron a sus mentores. El líder de la hermandad, John Stinson, comenzó a reclutar a jóvenes skinheads en centros de detención juvenil, sentando las bases de esta nueva fuerza supremacista. Para unirse a ellos, los aspirantes debían ser caucásicos o al menos blancos, y su odio era visceral, especialmente contra las personas negras. Su evolución fue meteórica. Pasaron de ser peones de la hermandad a dominar las operaciones de narcotráfico y a establecer alianzas con grupos criminales como los Hells Angels y los Mongols. Conocidos por su violencia extrema, los Nazi Lowriders dejaron una marca indeleble en las cárceles de California, donde siguen operando como una de las organizaciones criminales más peligrosas. En la Rusia postsoviética, la caída del comunismo dejó espacio para nuevos radicalismos. Así surgió la Unidad Nacional Rusa, fundada en 1990 por Alexander Barkashov.
Su objetivo era claro, una Rusia racialmente pura. Esto implicaba la expulsión violenta de judíos, armenios, georgianos, azeríes y asiáticos centrales. Aunque usaban abiertamente simbología nazi y se autodenominaban socialistas nacionales, Barkashov negaba apoyar oficialmente el nazismo, en una evidente contradicción. Esta organización llegó a contar con más de 25.000 miembros, extendiendo su influencia incluso a regiones rusoparlantes fuera de Rusia. Su historial de violencia incluye profanaciones de tumbas judías y musulmanas, agresiones físicas y asesinatos motivados por odio racial. En 1999 fueron prohibidos en Moscú y tras conflictos internos y divisiones su poder se desmoronó hacia el año 2000. Y mientras Europa lidiaba con las consecuencias de la crisis financiera, en Grecia surgió un partido político que rápidamente reveló su verdadero rostro: el Amanecer Dorado. Fundado por Nikolaos Michaloliakos, esta banda criminal combinaba el neonazismo, ultranacionalismo e irredentismo bajo una estética abiertamente inspirada en la Alemania nazi. Su objetivo era restaurar una gran Grecia, oponiéndose ferozmente a la Unión Europea, a los inmigrantes y a todas las minorías. El Amanecer Dorado adoptó símbolos, saludos y consignas nazis. Sus miembros no solo admiraban a Hitler, sino que negaban abiertamente el Holocausto. Mientras ganaban votos, su ala militante ejecutaba actos de violencia, asesinatos de inmigrantes, crímenes de odio y ataques políticos. Uno de los episodios más impactantes fue en 2013, cuando miembros del grupo asesinaron a un inmigrante pakistaní y al activista antifascista Pavlos Fyssas. El asesinato de Fyssas desencadenó una investigación masiva que terminó con el juicio más grande contra los nazis desde Nuremberg. El tribunal griego condenó a la cúpula de Amanecer Dorado por liderar una organización criminal, sentenciando a sus principales líderes a largas penas de prisión. Movimiento de resistencia Afrikaner. En Sudáfrica, mientras el régimen del apartheid llegaba a su fin, este grupo decidió luchar desesperadamente para mantenerlo. Este movimiento defendía no solo la segregación racial, sino la creación de un estado boer independiente. Para ellos, incluso el apartheid era demasiado blando. Su antisemitismo era feroz. Llamaban abiertamente a la exterminación de la población judía en Sudáfrica. Durante la transición democrática de los años 90, los miembros llevaron a cabo actos de terrorismo contra sudafricanos negros en un intento desesperado de frenar el avance hacia la igualdad. El final violento de su fundador llegó en 2010, cuando Terre Blanche fue asesinado por un trabajador agrícola negro tras una disputa laboral. Desde entonces, el liderazgo recayó en Stein von Ronse, y aunque su número de miembros se ha reducido a unos pocos miles, el grupo sigue buscando nuevos reclutas y alimentando el sueño de un Volksstaat blanco. La Alianza Nacional. En 1974, en Virginia Occidental, nació una de las organizaciones neonazis más influyentes de Estados Unidos, fundada por William Luther Pierce. Bajo su liderazgo, la Alianza Nacional creció rápidamente, convirtiéndose en un poderoso centro ideológico del supremacismo blanco. En su apogeo en 2002, contaban con 2.500 miembros y un ingreso anual de $1 millón. Pierce era también el autor de The Turner Diaries, la novela que inspiraría décadas más tarde a la Orden y a otros grupos terroristas. Sin embargo, tras la muerte de Pierce, ese mismo año, la organización entró en una rápida espiral de decadencia. Conflictos internos, mala gestión y divisiones ideológicas llevaron al colapso de la alianza hacia 2005. Aunque hoy es una sombra de lo que fue, las ideas de la Alianza Nacional siguen presentes en rincones del extremismo global. El grupo Rusich fue fundado por Alexei Milchakov, un autoproclamado nazi de San Petersburgo. Esta organización opera como una unidad paramilitar especializada en reconocimiento y sabotaje. Están integrados dentro de la estructura del grupo Wagner, una organización mercenaria notoriamente vinculada al Kremlin, que también tolera elementos neonazis. De hecho, el propio fundador de Wagner llevaba tatuajes de las SS. El grupo Rusich estuvo activo en la guerra del Donbass
en 2014 y posteriormente en Siria, donde fueron fotografiados en Palmira haciendo saludos nazis. Su canal de Telegram está saturado de retórica racista, antiucraniana y antioccidental, y no ocultan su orgullo por cometer atrocidades, presumen de sus actos violentos y promueven la supremacía racial rusa como uno de sus pilares ideológicos. Hoy, el grupo Rusich sigue operando como uno de los rostros más extremistas del neonazismo en el campo de batalla moderno. No olvidéis apoyar este tipo de contenido suscribiéndoos y viendo este otro vídeo muy curioso que os encantará.